hábleme alguien. Mi hermana levantó la mano, mi hermana Marta, Martica, te escucho, hija, dime. Buenas noches a todos. Buenas noches, hija. Bendiciones y feliz cumpleaños. Amén. Apóstol, dos aportes y dos preguntas, por favor. Uno de los aportes es que yo estudiando con Agustín Laje, ya no hay Agenda 2030. La agenda se llama ahorita Pacto del Futuro, porque fue cambiando nombres. Antes era la ODM, que era Objetivos de Desarrollo del Milenio. Luego pasó a ser la Agenda 2030 hasta el 2030, pero ya le llaman Pacto del Futuro hasta el 2045. Y ahí Pero, están hablando sí, de la... básicamente va a ser el mismo contenido, le cambian de nombre porque cuando ya, mira, escúchame esto, cuando ya una agenda se descubre y ya se le empieza a tirar y ya todo el mundo la lee y sabe que eso es pura mentira, la tienen que cambiar, la disfrazan, la cambian y de repente se desaparece la información y como que se apaga la cosa. Eso son pura estrategia de mercadeo, pura estrategia de los comunistas. Le cambian de nombre. ¿Por qué le cambiaron el nombre al comunismo? No se llama progres. Y dentro de poco le van a quitar el nombre a progres, le van a poner otro nombre para desviar a la gente. Eso es todo. Y hablan del globalismo, de la gobernanza global, como usted está diciendo, es uno de los objetivos. Ahí está lo del Internet que usted también dijo, Pacto Digital Global, que es apoderarse del Internet, la financiación internacional, que todos los países que firmen tienen, para que se les den financiación internacional, tienen que cumplir con esa agenda. Y ahí fue Milei a la ONU y dijo, no cuente con Argentina, para ese pacto del futuro. Y tal, les cantó la tabla. Y otra de sus objetivos es no pueden comprar armamento, están limitados al armamento, a que los países lo compren. Y la otra objetivo de ahí son que las tradiciones indígenas, usted sabe que los indígenas no creen en Dios, deben estar por encima de las leyes nacionales. Bueno, ese era un aporte. El otro, acerca de los dioses que están controlando este mundo. Yo he estado estudiando de Jonathan, pues escuchándolo pues, de Jonathan Kahn. Él tiene un libro que se llama El regreso de los dioses. Y en YouTube se encuentra un video de eso, que habla de Astarte, como ha cambiado de tantos nombres. Eso, este mismísimo. Mira, yo me he leído todos los libros, te voy a hacer un comentario. Yo no tengo nada contra Jonathan, por favor, contra nadie. Todo esto es más fantasía, invento que Biblia. Porque sí es verdad, los dioses, todo eso, tiene mucha cosa escritural, pero mucha especulación y muchas cosas que no dan acorde con la escritura. Aunque usa la escritura y empieza a dar citas de aquí y de allá para comprobar profecías, en muchos casos sí coinciden. No te estoy diciendo que no, pero estos son como novelas. Estos son como novelas o libros que agarran la escritura y especulan mucho. A veces se sale completamente de la escritura. O sea, no son libros confiables. Si vamos a hablar, tú lo puedes leer como cultura general porque aprendes muchas cosas, pero les voy a decir algo a todos. Estos son libros que no son libros escriturales 100%, tienen muchas ramificaciones de cosas que no son. Yo empecé a revisar estos libros con calma y le pregunté a la inteligencia artificial varias, ven acá, ¿estos libros qué son? Y si tú pregúntale a la inteligencia artificial, estos libros de Jonathan Kahn, ¿qué son? Y dile que te cuente cuál es el contenido de ese libro y desde qué ángulo la inteligencia artificial lo ve. Y te va a mostrar que muchos de los ángulos que tienes no son creíbles, son cosas muy fantasiosas, otras se van. O sea, no, a mí, yo lo leo y aprendo ciertas cosas, sí, pero es que tiene muchas cosas que no están en las escrituras, que no se acomodan a las escrituras. Pero en términos generales, Él no maneja el reino, él no maneja la doctrina del reino, él no maneja la doctrina del reino. Él viene de una cultura judaizante, entonces no maneja la doctrina del reino como la manejamos nosotros. Yo tengo un filtro tremendo con la cultura del reino y yo tengo filtros para eso, para todos esos libros. Yo los filtro fehacientemente porque conozco la doctrina bíblica, eso es todo. Dime. bueno, pero en términos generales, la diosa Astarte, que es la de la sexualidad, está en este momento operando en el mundo como dice él. Bueno, claro, porque si esa fue la diosa del sexo, de Afrodita y el otro, de la diosa Afrodita, esos son diosas que han existido, que son nombres, La pero misma diosa. son espíritus inmundos. Eso es una diosa, son espíritus inmundos.
ángeles caídos que se disfrazan de diferentes cosas, porque esos dioses no existen. Esos dioses no existen, esos se llaman dioses, el único Dios soy yo, dice el Señor. Esos dioses no existen, son seres demoníacos, ángeles caídos que se disfrazan y se ponen como dioses, pero no son dioses. Detrás de toda esa gama de dioses, lo que hay son demonios y hay ángeles caídos y Satanás y los diablos y las principales, las potestades. Eso no existen esas diosas. Se disfrazan de dioses, hacen milagros, hacen prodigios, pero es el mismo Satanás y los mismos demonios. Bueno, ya la pregunta de las enseñanzas, apóstol, en la oferta pues de este taller dice, existe un reino espiritual que no es visible a través de los ojos humanos, un reino espiritual, ¿sí? Y en la clase anterior usted dijo que el reino de las tinieblas es un reino. Entonces yo me puse a investigar bien exactamente si en Lucas 11:18, cuando el Señor dice que si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, ¿cómo podrá mantenerse de pie? No su reino, sino su dominio. Porque ahí está la palabra, en vez de ser Malkut, que es el reino de Dios, porque Él es el único rey de reyes, y la palabra ahí es Mamlaká. Mamlaká, que significa dominio, gobierno, autoridad. En cuanto al reino, pues al gobierno de Satanás. Entonces, como para yo tener claridad, el reino que existe es el reino de Dios. Lo otro es un gobierno de Satanás, no un reino, porque él no es rey. Ya, vamos por partes. En una parte tiene razón. Si hablamos de quién es el rey del universo, es Dios. Solamente Dios es rey en el sentido estricto de la palabra. Pero hija, Inglaterra tiene un reinado. España tiene un reinado. Holanda tiene un reinado. Son reyes. En Génesis capítulo 10 y 11 habla de que el primer reino que tuvo el hombre, el primer imperio y reino fue el de Nimrod. Entonces aparece la palabra Malhut, aparece la palabra Manlahá, y tú vas a notar que Malhut se utiliza para hablar del reino de Dios y Malhut se utiliza para hablar del reino de los hombres, y Manlahá también. Son términos que se pueden usar para una cosa, es la palabra Elohim. Tú ves la palabra como Dios se llama Elohim, pero Dios no es el único Elohim que existe en la Biblia. Todos esos seres, supuestamente dioses, se llaman los Elohim, los señores. La palabra Elohim se aplica a demonios, a reinados, a lo que sea. Ese término Elohim no es único de Dios. Es que lo que hay que entender es que el término Elohim significa Señor, dueño de todo, Señor, creador. Pero eso también lo usan los paganos, también lo usan los dioses paganos, porque eso es vocabulario. Entonces no tiene su nombre. Ahora, cuando ya tú dices, por ejemplo, Adonai, ya ahí sí se aísla un poquito, dice el dueño de todo, pero entonces tú vas a entender que Adonai también se usa para otras cosas. O sea, los nombres y los títulos que nosotros usamos en nuestros vocabularios aplican a paganismo o no paganismo, a Dios y a no a Dios. Son palabras. Ahora, Dios tiene su nombre sagrado, que eso le pertenece a él, pero los demonios también se llaman con nombres de Dios. Y te usa. ¿Cuánta gente no se llama Jesús? ¿Cuánta gente no se llama Yeshua? Yeshua, Josué no se llamaba Josué, se llamaba Yahshua, igual que Jesús. Entonces, esta cuestión yo escuché a una persona que decía, Satanás no tiene un reino. Bueno, sí, de verdad, si tú hablas reino y dices que el único reino es de Dios, pues claro, el reino absoluto lo tiene Dios, no Satanás, pero un ser que gobierna el mundo, ¿qué dijo él? Señor, si tú potado me das, yo te daré todos los reinos del mundo. ¿Qué palabra utilizó? O sea, yo te daré todos los reinos del mundo. ¿De qué está hablando? De los reinos del mundo. O sea, ¿cómo sacas la palabra de ahí? No importa, lo que pasa es a quién se aplica. Si tú hablas del reino de Dios, sabes que está hablando de la soberanía absoluta de Dios. Pero si hablas del reino satánico, está hablando de un imperio, de un gobierno que es adverso a Dios, que es opuesto a Dios y que es satánico. Pero sigue siendo Manlahá, sigue siendo Malhut, sigue siendo Elohim. A los demonios se le llaman Elohim. A muchos demonios se llaman Elohim, se les pone el nombre de Elohim, señores, autoridades. O sea, esas son palabras. Cuando entras en el mundo espiritual, el verdadero valor de las cosas se le da el corazón del hombre, el sentido que tú le apliques cuando tú dices la palabra. Cuando tú usas un término y el término cobra valor en el énfasis y en el sentido de tu creencia y de lo que tú crees que es, y eso cobra fuerza, porque no cobra fuerza la palabra sola, cobra fuerza lo que tú representa en ti esa palabra, que la palabra santidad
tiene una fuerza. La palabra pecado tiene otra, la palabra maldición tiene otra. Las palabras no son vacías, pero todas las palabras tienen un sentido, tienen un concepto, tienen una mención a algo. Son términos humanos, pero cuando hablamos en términos espirituales, ya, entonces ya estamos hablando de otra cosa. Pero yo he oído ministros diciendo que Satanás no tiene un reino. Bueno, sí, no. Porque, claro que tiene un reino, no es un líder, no está gobernando un reino pervertido, corrompido. No, pero eso no es un reino. Ah, pero entonces, ¿qué es? Un tipo que gobierna, le un dice, gobierno. bueno, el reino de Dios también es un gobierno. Y entonces él dice, yo te daré todos los reinos del mundo. Basilea, y aparece la palabra Basilea, entonces yo te entregaré los reinos del mundo, Basilea. ¿No le, ¿Qué le entregó Adán? Vamos a partir del principio. ¿Qué le entregó Adán a Lucifer? Dios le entregó un reino a Adán, ¿verdad? Un Radaj, gobiernala. Le entregó un reino. ¿Y qué le entregó Adán a Satanás? El mismo reino, lo que le entregó Dios a él, eso le entregó a Satanás. Entonces, ¿de dónde viene el reino que tiene Satanás? No se lo dio Adán. ¿Y de dónde viene el reino que tiene Adán? No fue de Dios. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Es o no es? Porque él le dice a Jesús, yo tengo los reinos del mundo. Si eso es mentira, entonces no fue una tentación, porque si Jesús sabía que el diablo le estaba mintiendo con ese reino y Jesús no lo sabía, no era Dios, no era el Hijo de Dios. Y si le estaba mintiendo, Jesús sabía que le estaba mintiendo, entonces tampoco fue una tentación. Porque por un lado, si le miente y Jesús no sabe, pues Jesús no es Dios, el Hijo de Dios. Y si le está mintiendo, Jesús sabe que le está mintiendo, no es una tentación, pero la Biblia dice que fue tentado. Le dijo, yo tengo todos los reinos del mundo porque a mí me fueron entregados. ¿Quién se los dio? Dios no, se los dio Satanás, se los dio Adán y los pervierte él. ¿Quién era Lucifer? No era Keilel. Y Keilel lo creó Dios, pero Keilel se convierte en quién? En Satanás cuando se pervierte, pero originalmente era un querubín. Lo mismo pasa con los reinos. El reino de Dios le fue entregado a quién? A Adán en la tierra. Adán lo pervierte y se lo pasa a Lucifer. ¿Qué tiene Lucifer? El reino del mundo que le dio a Adán, pero pervertido. Cuando viene Jesús, vence al diablo, lo derrota, resucita y todo, retoma las llaves del Hades y de la muerte y retoma el reino. ¿Cuál reino? El que Adán perdió y lo retoma yo, porque el reino es una autoridad, es un poder que se da y entonces se recupera. El reino no es algo, hasta cierta forma no es algo tangible, es algo figurativo, es algo imaginario, es un concepto, no es una definición como tal en el sentido estricto de la palabra. Entonces, yo antes me preocupaba si era imperio, si era reino, pero cuando vi que Dios le dio el reino a Adán y Adán se lo dio al diablo, y el diablo dice a Jesús, yo tengo los reinos del mundo, y es verdad, no estaba mintiendo, porque si Satanás estaba mintiendo, entonces no fue una tentación. Bueno, Tentó al diablo, sí, o sea, Satanás va a tentar a Jesús con una mentira, y Jesús no lo va a saber, pero la Biblia dice que sí fue tentado, entonces si fue tentado es porque le estaba dando el reino que le entregaron. Es cuestión de pesarlo, ¿no? Pero gracias por tu pregunta y por tu comentario. la última pregunta, apóstol, para yo tener bien claro el origen de los demonios. Usted dijo en la otra oportunidad, en el otro taller, que, y ya pues yo lo tengo claro, los ángeles caídos no poseen a las personas, los demonios sí. Entonces, usted dijo que algunos estudiosos dicen que los nefilim, ¿sí? Que los nefilim, esos espíritus de ellos, algunos dicen que son esos espíritus que se le entran a la gente. Entonces, en Isaías 26:14, que dice, muertos no vivirán, dice, muertos no vivirán, aplastados no resucitarán, los has castigado y has destruido y has borrado toda memoria de ellos. Entonces, de esa Isaías 26:14, muchos, dentro de ellos Armando Alducin dice que los demonios vienen de esos refaitas, que son los descendientes de los nefilín, y esos espíritus quedaron en el aire y son los que se le meten a las personas. Totalmente falso. Y usted dijo que no. Entonces, ¿cuál es el origen entonces? Pero es que está totalmente falso. Eso no tiene ninguna base bíblica. Con todo respeto a Armando Alducín, no quiero hablar nada negativo de él, pero eso está totalmente errado. En ninguna parte de la Biblia dice que los nefelín son los demonios, en ninguna parte. Esos nefelín fueron seres híbridos, engendrados en mujeres por ángeles, que se hicieron hombres, se convirtieron en hombres, porque podían convertirse todos los ángeles que aparecieron como hombres en el Antiguo Testamento, muchísimos, tenían esa habilidad y tienen esa habilidad dada por Dios.
pero a estos no. Nacen esos Nefilim. ¿Qué pasó con los Nefilim cuando murieron? ¿A dónde van? Son seres, van al infierno, están encerrados como... ¿Dónde van los seres humanos que mueren sin Dios? Al infierno, al retén. ¿Dónde fueron los Nefilim? Al retén. ¿Por qué no son demonios? Porque los demonios no vienen de unos Nefilim, esos demonios vienen de la sociedad que existió en el periodo del periodo prístino de los ángeles, cuando Lucifer se revela contra Dios. Fíjate que dice, subiré, iré, me sentaré. Entonces, ¿dónde estaba Lucifer cuando cometió eso, todo eso? ¿Estaba en el cielo? No, porque en el cielo hay santidad. Estaba aquí en la tierra. La Biblia dice, ¿por qué destruiste tu tierra? Ahí en Jeremías capítulo 4, versículo 23 al 26, dice, ¿por qué destruiste tu tierra? No quedó ni un solo hombre vivo, no vio nadie, los animales se desaparecieron. Ese es el diluvio de Lucifer. Fue muy diferente al diluvio de Noé. Quedaron 8 personas, las aves estuvieron, los animales, o sea, pero este diluvio que habla de Jeremías fue un diluvio que acabó con toda la raza. Esa raza que existía en ese tiempo cayó bajo juicio de Dios porque fue contaminada por Satanás y ellos tenían cuerpo. Ahora, ¿qué pasó? Quedaron vagando en la tierra esos espíritus porque pertenecían a la tierra. Estamos hablando que eso no era el periodo después de Adán, estamos hablando que eso era el periodo prístino, angelical. Preadánico, pues. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles, no existía el infierno. ¿Por qué todos los demonios, mira, por qué todos los ángeles caídos y Lucifer, porque fueron enviados a la tierra? ¿Por qué no los enviaron al infierno? Porque no existía. Dice la Biblia, Jesús dijo, el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. Entonces no existía, cuando Lucifer cae con todos los ángeles, fueron trasladados, fueron zumbados, tirados, sacados no pudieron entrar más y se vinieron a la tierra. ¿Por qué la tierra? Porque este era el sitio donde ellos vivían, donde estaban gobernando. Lucifer, según la escritura, gobernó esta tierra por un periodo de tiempo, lo dice Jeremías 4:23, lo dice clarito. Destruiste tu tierra, se da vergüenza, cuando bajes al Seol, todo el mundo va a saber quién eres, ahí describe todo, todo. Y cuando tú miras los demonios, yo tengo todas las pruebas de cómo los demonios son demonios que no pertenecieron a ningún tipo de ángel ni a los nefilín. Los nefilín eran seres humanos como tú y yo, mezcla, era un híbrido, murieron, el espíritu se fue para el infierno. Entonces, Isaías 26, 14, ¿a quién se refiere? Dice que no resucitarán y todos vamos a resucitar, a resucitar o para vida eterna o para condenación. ¿Cuáles van a resucitar? Los que dice la Biblia que desde la creación están perdidos. Dice, yo creé seres que para perdición, dice. Los nefelín, eso no son seres humanos. Eso no van a resucitar porque eso no son seres humanos, eso es una violación, una tara genética. Son seres que fueron engendrados en desobediencia total. Yo no creo esos seres. Entonces esos seres no van a resucitar. Los hombres resucitan. Los ángeles caídos, unos están en el mismo abismo por lo que hicieron y los que más están en las huestes, en los aires, trabajando con Lucifer, con la Satanás y con las potestades celestiales, gobernadores, principados, potestades. Esos son ángeles caídos que tienen su propio cuerpo, no poseen personas. Los demonios sí poseen porque ellos perdieron un cuerpo físico, cualquiera que haya sido, lo dice la escritura, y ellos quedaron vagando, ellos sí, pero no los nefelín. Los nefelín simplemente fueron seres temporales y después desaparecieron. ¿Dónde se fueron? A las prisiones de oscuridad allá abajo, al mismo infierno. No van a resucitar porque ellos no. ¿Cómo van a resucitar si ellos no pertenecen a la tierra en el sentido correcto de las cosas, ¿no? Es una violación de los principios de Dios y eso tiene consecuencias. Otra pregunta, gracias, hija, te bendigo mucho, pues. Muy buenas tus preguntas. ¿Alguien más tiene alguna pregunta?